Estamos con más de En Contacto y estoy segura que este tema es de su interés. Su hijo se acabó de graduar y aún no encuentra empleo o de pronto está sobrecalificado para aplicar a uno. Hoy tenemos a nuestro experto en plataformas digitales que nos va a demostrar 5 plataformas donde usted puede inscribir su currículum y acceder a un puesto de trabajo. Bienvenido, Alejandro. Dora, muchas gracias, Virginia. Qué gusto estar aquí nuevamente. ¿Cuáles son estas 5 plataformas? Empecemos con 2. Claro, por supuesto. Podemos hablar de multitrabajos y de LinkedIn, que son plataformas donde las personas, en el caso de multitrabajos, tú puedes subir tu currículum aplicando a cualquiera de las opciones que están disponibles, que ya hay empresas que publican las vacantes a las cuales tú puedes aplicar y con eso esperas la llamada pues, en el caso que estés calificado. Y con LinkedIn, en cambio, es una red social en la que no solamente puedes publicar tu experiencia y tu perfil, sino que ahí la plataforma también te invita a demostrar tu experiencia, ser un líder de opinión, prácticamente ser un influencer empresarial, donde de ahí lo que más se destaca es tu conocimiento y la forma en la que compartes lo que has hecho a favor del sector empresarial. Me parece bastante atractivo lo que dices y me da curiosidad, pero quisiera ver cómo podemos hacer para ingresar, porque tú me dices, yo armo el currículum y lo subo, pero ¿qué más podemos hacer? O sea, ¿cuáles son los pasos a desarrollar para no equivocarnos al momento de conseguir empleo? Claro que sí. En ese caso, bueno, ya que tenemos una computadora, sí, no sé si lo podemos... Sí, lo tenemos en pantalla. Entonces podemos, por ejemplo, hacer una búsqueda muy sencilla en buscadores como Google, poner, por ejemplo, la palabra multitrabajos y al hacer Enter, obviamente nos van a salir los resultados. Podemos hacer clic en el primer enlace, asegurémonos que sea multitrabajos.com y al hacer clic, vamos a poder acceder a la plataforma. Ahora, este currículum que yo subo a la plataforma Multitrabajos tiene que ser en PDF, en Word, ¿qué debe incluir? Es recomendable que sea en documento tipo texto, puede ser tanto en Word como en PDF, porque ese es el formato más utilizado por las empresas de reclutamiento. Ok, y luego continuamos con el proceso. Alejandro, ahí lo tenemos en pantalla. Sí, ahí como pueden ver existen muchas opciones. De hecho, hay muchas empresas de Ecuador que te pueden mostrar justamente opciones. Por ejemplo, aquí vemos una opción para programadores, abajo más una opción para vendedores. Dentro de la ciudad de Ibarra, por ejemplo, si eres de esa ciudad, puedes aplicar desde esta plataforma. No hay un límite geográfico. Entonces, escojamos una opción. ¿Cuál de ustedes creen que sea la más interesante? Jefe de mantenimiento. Quedémonos en este de acá para ir... Vámonos con jefe de mantenimiento. Aquí, como pueden ver, está la descripción. Es súper importante también que lean la descripción. Así como Dora decía que pueden haber personas que están en un nivel inicial, recién graduados y también sobrecalificados. Seamos honestos a la hora de aplicar. ¿A qué te refieres con ser honestos? Es decir, yo tengo un currículum con maestrías, correcto, Alejandro, pero no consigo trabajo. Y yo creo que también podría desarrollarme aquí, es decir, no aplico porque tengo demasiados títulos. A veces sucede eso. Lamentablemente el mercado laboral es así de injusto a veces. A veces te ven con muchas maestrías, con muchos títulos, con muchas certificaciones y piensan que tu perfil es costoso, cuando en realidad lo que tú estás buscando es hacer una oferta de tus capacidades. Leer las funciones o la descripción del cargo es clave porque con eso sabes si realmente tu perfil encaja o corres el riesgo de que te digan muchas gracias, no podemos pagarle el sueldo que merece. Alejandro, ¿qué tan confiables son estas plataformas digitales en cuestiones de mis datos personales? Son bastante confiables, muchas de ellas inclusive ya publican en su sitio web la política en la cual ellos te cuentan por qué necesitan tu información personal. Si vas a crear una cuenta en cualquiera de ellas, lo que va a suceder es que debes entregar tu nombre, tu correo electrónico, quizás los detalles de tu vida laboral para simplificar el proceso. Y obviamente ellos tienen cualquier plataforma, hablemos de LinkedIn, al ser internacional tiene una garantía mucho más potente y seria. Al ser internacional, es decir que yo desde aquí de Ecuador, yo puedo aplicar para trabajar en Colombia, en Perú. En cualquier lugar del mundo. Claro que sí. ¿Podemos entrar a LinkedIn? Claro que sí. De hecho, yo ya había abierto una pestaña. Entonces... Tú decías que esto era como una red social, pero laboral. Correcto. Podemos ver de qué se trata. Nunca he visto, por si acaso. Claro que sí. De hecho es bastante interesante porque lo que busca LinkedIn es exponer tus capacidades más allá del currículum. De hecho, cuando ustedes se crean una cuenta ahí, van a notar cómo hay ciertos empresarios del Ecuador que prácticamente son influencers de su negocio. Y es bastante interesante porque a diferencia de los influencers de TikTok o de Instagram, acá sí tienes que hablar de una manera un poquito más formal y mucho más dirigida a un tema técnico. Y prepararte para ello, ¿no? Exactamente, por eso decía que hay que ser honesto a la hora de presentar lo que sabes. Creas un usuario. En Correcto. LinkedIn sí tienes que crear un usuario. Correcto. ¿Cuál es la información que debes poner? Iniciamos. Inicialmente puedes poner tu correo y una contraseña y la plataforma te enseña lo que tú debes llenar. Por ejemplo, aquí tenemos, el proceso es súper sencillo. Vamos a tener una cuenta de prueba en la que
en la que podemos nosotros ingresar y vamos a poder ver lo que ya está publicado. Y con eso podemos buscar. Bueno, Alejandro, mientras vamos haciendo esto, que te quería preguntar cuáles son esos errores al momento de ingresar a esta plataforma y dejar nuestros datos. Porque si bien es cierto, no solamente ingresar y crear la cuenta, ¿qué errores tú has sido testigo que es muy común? Es bastante común que la gente no actualice su información. Hay personas que quizás ya están por un título de tercero o cuarto nivel, pero tienen un currículum desactualizado desde su trabajo anterior o inclusive recién salido de la universidad. Es sumamente importante mantenerse vigente. Internet, afortunadamente, nos ayuda a estar siempre vigentes. No es solamente para estar al día con las noticias, sino más bien también poder demostrar que yo estoy en capacidad de enfrentar cualquier desafío profesional que se me aparezca. La tecnología ha llegado para ayudarnos, ese es el objetivo principal. Ahora, ¿cómo aprovechar las plataformas digitales en la búsqueda de empleo? Es precisamente lo que tenemos en pantalla. Y tenemos, Alejandro, optimiza tu perfil profesional, personaliza tu currículum, configura alertas de empleo. Ahí me detengo un poco, ¿a qué se refiere esto? Por ejemplo, una plataforma como LinkedIn, si es que ya lo podemos volver a ver en pantalla, te muestra notificaciones. Tú puedes suscribirte a empresas o inclusive seguir a otras personas, como cualquier red social. Pero en este caso, lo que ustedes pueden hacer es, voy a saltarme este paso, lo que ustedes pueden hacer es, por ejemplo, si ustedes quieren seguir a Ecuavisa en LinkedIn, ustedes van a poder suscribirse a sus novedades. Wow. Ok, tenemos entre otras claves para aprovechar, solamente para terminar con esta información, mantente activo y constante en tu búsqueda. Es decir, eso sí es súper importante porque normalmente muchos ingresan y no reciben respuesta y lo abandonan. Es mantenerse todo el tiempo activo. Prepárate para entrevistas virtuales y verifica la autenticidad de las ofertas. Claro, es súper importante estar siempre atento. Yo creo que también debemos dejar de pensar que estar en Internet hace que las cosas te caigan del cielo. Correcto. Más bien lo que tú tienes que hacer es estar siempre preparado y desarrollar siempre tus capacidades, porque no importa que yo siga a cualquier empresa y que yo esté aplicando constantemente. Así como tú estás aplicando, la cifra de desempleo en el Ecuador te demuestra que hay más competencia. El día de hoy te damos 5 plataformas digitales para que comiences a conseguir empleo y aparte de eso, hablábamos con Alejandro Varas, experto en la parte digital, hablabas de LinkedIn, que yo también tenía la curiosidad de saber qué pasa si yo ya armo mi currículum, estoy capacitado, pero quiero seguirme capacitando. ¿Lo puedo utilizar estas plataformas? Por supuesto, una de las ventajas que tiene una plataforma como LinkedIn es justamente su plataforma de aprendizaje. De hecho, lo que podemos hacer es que cuando tengamos el usuario ya iniciado sesión, y creado y haber llenado tu perfil, porque es un formulario donde debes poner tu vida laboral actualizada, poder justamente ir al panel de negocios donde dice aquí y poder ir a la sección final de la izquierda donde dice Learning, que significa aprendizaje. Hago clic aquí y me aparece la opción donde te pueden salir algunas alternativas de aprendizaje. ¿Puedo capacitarme tanto aquí en Ecuador con empresas de afuera? Es contenido hecho por LinkedIn justamente para que las personas aprendan quizás habilidades que no podamos tener, que aprendimos en la universidad o en el trabajo. Por ejemplo, aquí hay inteligencia artificial, que es algo que está sonando mucho. Y esto es algo hecho por profesionales que trabajan con la empresa, que generan este contenido para que nos certifiquemos y aprendamos con ellos. Esto en cuanto a capacitarse, ¿qué sucede ya cuando pasas todos estos filtros y te invitan a una reunión virtual? ¿Cómo tienes que capacitar a una entrevista virtual? ¿Qué sucede? Que muchas veces los nervios también te juegan en contra. ¿Qué necesito responder y cómo necesito responder para poder acceder al empleo? Yo creo que es importante aprender a estar siempre preparados, especialmente cuando tienes este desafío de conseguir empleo, por cualquier sea la razón que tengas, ¿no? Tal vez tengas que aportar en la casa o quieras crecer profesionalmente. Es sumamente importante entender que con habilidades de comunicación efectiva siempre te van a abrir las puertas. Entonces, tenerle miedo a la cámara, tenerle miedo a una llamada, sentirte intimidado porque vas a hablar con quizás un empresario importante, es una barrera. Pero sucede, ¿qué podemos hacer? ¿Practicar en el espejo? ¿Qué cosas son importantes que no se nos pueden olvidar? Puede sonar contraproducente, pero a veces el miedo es tu mejor acompañante en ese sentido. ¿Qué? ¿Por qué? Porque tú más bien tienes que darte cuenta, tengo miedo de esta entrevista. Descubre por qué te asusta. Y una vez que te asuste, te das cuenta que no es tan difícil o no es tan complicado, enfréntalo. Es un buen consejo el del espejo, por ejemplo. ¿Qué pasa con los idiomas? Resulta que dentro de mi currículum digo que hablo perfectamente inglés y la entrevista se da
en inglés y realmente no soy muy buena para este idioma. Y te conviertes en material de memes. Es bastante complicado. Alejandro, fuiste malo. ¡Pah! Meme. Claro Bueno, que sí, pues. es súper importante, por eso decía que hay que ser honesto a la hora de aplicar a un cargo, porque si tú dices que dominas un idioma, más te vale estar preparado para demostrarlo. Alejandro, si nosotros somos totalmente sinceros, sí, hay una gran parte de jóvenes que salieron de estudiar de la universidad, se graduaron y están desempleados, pero muchas personas que perdieron el empleo y no son expertos en la parte digital. ¿Tú aún recomiendas que busquen en periódicos o que busquen a alguien más que les ayude a crear estos currículums? Claro que sí. Algo sumamente importante que los jóvenes que están recién en edad, en capacidad de buscar empleo, confíen en Internet. En YouTube hay tutoriales de cómo prepararte para un currículum, cómo armar un currículum, cómo aprender a presentarte frente a una cámara y cómo vencer el miedo a la hora de una entrevista. También pueden comenzar a meterse, por ejemplo, en plataformas como LinkedIn o inclusive en Instagram, donde ustedes pueden conocer a profesionales que te dan consejos de manera gratuita, en las cuales te dicen prepárate para tu primera entrevista. Y con eso aprendes a vestirte bien, a hablar correctamente y dominar el tema que te interesa. Los vendedores de sueños hay en todas las plataformas también. ¿Cómo no caer en una estafa? Es súper importante desarrollar el criterio ante eso. Tú tienes que darte cuenta que cuando algo suena demasiado bueno para ser cierto, seguramente no lo es. Wow. Oh, wow. Muchísimas gracias, Alejandro Varas, experto en la parte digital, donde tú también nos abres un mundo de posibilidades. Para usted que está buscando empleo, que tiene todo el entusiasmo, le dimos 3 formas digitales, 3 plataformas que le ayudarán a conseguir el empleo. Muchas gracias, Alejandro. Gracias. Espero que lo apliquen y si no lo vieron, lo pueden ver en @encontacto Ecoavisa.